Vamos rápidamente a nuestra lectura, por favor. Santiago, Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a tomar en esta ocasión 3 versículos. Obviamente es lo que empieza, tenemos más. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Normalmente en este mundo hay personas que cuando tienen, por decir, un aumento de sueldo y llegan a casa y le dicen a la familia, me subieron el sueldo, y dicen ellos, entonces gocémonos. O quizás alguien por allí tuvo un buen día, una estrella brilló para él y de repente se encontró una buena cantidad de dinero. Por más que buscó el dueño, no lo encontró. Llega a la casa, encontré este dinero, esta fortuna. Y todos dicen, entonces gozámonos. Curiosamente, eso sucede. Pero en esta noche yo les traigo algo distinto, algo diferente, lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Tienes problemas? ¿Estás sufriendo? ¿Tienes dolores? ¿Tienes pruebas? De repente la tragedia visitó a la familia o a las amistades. Entonces, gózate. ¿Cómo? ¿Cómo que voy a gozarme? Y justamente de eso vamos a tratar en esta ocasión. Existe la idea que una vez con Dios todo será maravilloso. Por ahí encontramos personas que están hablando, lee la Biblia y tus problemas se acabarán. Ven a mi iglesia, dicen algunos, entrega tu vida a Cristo, entonces todos tus problemas se van a terminar y empezarás a ser feliz. Entonces tienen esa extraña enseñanza. Todos sabemos que de nuestra pobre existencia sin Dios nos iba mal en el mundo, ¿cierto? Antes de ser creyentes, todos sabemos que nos iba mal. Entonces cada persona, joven o adulto, al escuchar a otras personas que tu vida está así porque tú no tienes a Dios, la situación es adversa siempre y en la familia hay problemas, en el trabajo hay problemas y es que tú no buscas a Dios. Entonces esa gente tiene la idea de que buscando a Dios sus problemas van a terminar. Piensan que buscando a Dios, buscando una congregación, sus problemas van a terminar. Curiosamente, es lo que dicen muchos y muchos creen. Por lo tanto, ya cuando una persona, al tener en cuenta esas palabras, esas ideas o esos mensajes, que cuando yo voy a Cristo, cuando entrego mi vida a Cristo, entonces los problemas se van a terminar. Y muchos pensarán que es como un buen final, como si fuera un cuento de hadas. Y conocieron a Cristo y fueron muy felices, ¿cierto? ¿Será así? No, no es así. Porque muchos creen, y esto es lo que encontramos en muchos lugares, en muchas personas, durante el poco tiempo de mi ministerio, he conocido personas que están muy contrariadas, están muy preocupados porque dicen, yo empecé a leer la Biblia, yo empecé a congregar, empecé a ofrendar y ayudaba a los hermanos, pero siempre tengo problemas. ¿Por qué? ¿Por qué los problemas no me dejan? ¿Por qué siempre tengo situaciones difíciles? ¿Por qué? Es que ellos piensan que una vez que conocieron a Cristo, conocieron la verdad, entonces los problemas se terminaron y creen que con Dios todo será lindo, todo será hermoso, todo será de color de rosa. Pero no es así. Ojo, no es así. Por eso debemos tener en cuenta, hermano, hermana, que si en estos momentos estás atravesando problemas, situaciones, así como le acontece en el mundo a la gente sin Cristo,
igualmente le acontece a los creyentes. ¿Por qué? ¿Acaso no debe haber una diferencia? ¿Acaso no debe haber una distinción? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Recordemos esto. Hagamos memoria. Cuando no conocíamos a Cristo, ¿cómo era nuestra vivencia? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo hablábamos? ¿Cómo tratábamos a las personas? ¿Qué hacíamos con nuestro cuerpo? ¿Qué hacíamos con nuestro dinero? ¿Teníamos cuidado? ¿Usábamos los factores, vamos a decir, oportunos para hacer algo bueno? Y todo estaba en nosotros, porque todo nuestro proceder era a lo que sea, sin cuidado, sin conciencia de un análisis si está bien o está mal, no importa, allá estamos. Y uno no se da cuenta que cuando uno obra mal, va a cosechar algo malo, porque el hacer algo malo, el hablar mal, es una siembra, y eso los lleva a cosechar males. Por eso en el mundo hay mucha gente que tiene problemas y no se dan cuenta que son sus acciones que están retomando nuevamente, están volviendo a ellos. Porque esta vida, en este mundo, la vida es como un eco. Tú dices algo, gritas y el eco te devuelve la misma voz, la misma palabra que diste. Algo así es la vida. Ahora, si en Cristo, cuando ya hemos conocido a Jesucristo, empezamos a vivir pensando que Dios se va a encargar de todo, ya no me debo preocupar de nada, entonces casi como que seguimos la misma vida de antes sin cuidado. No cuidamos cómo hablamos, no cuidamos cómo trabajamos, no tenemos cuidado cómo tratar a los hijos en casa, a la esposa o al esposo, y siempre va a haber problemas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando pruebas, problemas? ¿Por qué? ¿No se dan cuenta que el patrón de una conducta sin control la han vuelto a tomar? Porque recordemos esto, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Por eso es muy importante. No piense que una vez que te entregaste a Cristo o una vez que ya lograste bautizarte, ya todo te irá bien. Cuidado, no estamos en el huerto del Edén. Porque solamente en el huerto del Edén, antes que Adán pecara, fíjense, ahí estaba Adán y Eva, felices, contentos, lo tenían todos. Ellos no tenían por qué preocuparse cómo mantenerse en el huerto de Edén. Allí no habría problemas, no había males, porque ¿de quién era el problema en un sentido? ¿Quién era responsable de una vida feliz, una vida dichosa, una vida placentera, una vida perfecta, en perfecta alegría y felicidad? ¿Quién era el responsable de eso? Dios. Dios estaba a cargo de todo y el ser humano no tenía problemas. Pero cuando el ser humano quiso ser como Dios, porque la serpiente le dijo, no morirán, sino que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues bien, entonces ellos cedieron al pecado, dejaron a Dios, comieron del fruto prohibido y de repente algo pasó en ellos. De repente Dios los saca del huerto. De repente se nota que están desnudos y se avergüenzan. Se avergüenzan no tanto del hecho de verse desnudos, se avergüenzan porque como tú, Eva, hiciste eso, o como tú, Adán, permitiste eso. Se avergonzaban del uno y del otro. Es como cuando alguien tiene una pareja y uno tiene vergüenza cuando él o ella está portándose de una manera que jamás uno pensó y hay cierta vergüenza. En ese aspecto yo observo que la vergüenza se cernía entre Adán y Eva. Y empezaron a taparse de diferentes formas, a excusarse. Ahí viene la famosa historia de las excusas para tapar lo que no es, o lo que es, pero ellos no querían que otros sepan. Entonces recuerden, cuando ellos pecaron, dieron la espalda a Dios y empezaron a vivir como sea, sin cuidado. Los hijos le nacieron todo torcidos, no buscaban a Dios, por lo tanto, ellos estaban en problemas. Pero el punto al cual quiero entrar es lo que dice Santiago. Santiago dice algo muy importante y eso debemos tenerlo en cuenta, por favor. Observen el versículo 2. Hermanos míos, tengan
por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, cuando de repente surge un momento duro, una situación difícil, entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos en diversas situaciones difíciles, pruebas, en el idioma original, para la palabra prueba del griego, pruebas del griego, el original se traduce pruebas y también se traduce tentaciones, que es lo mismo. Entonces, observe esto, nos llama la atención. ¿Cómo es esto? Que cuando las cosas nos van mal, cuando me sale algo negativo, entonces, ¿debo alegrarme? Porque en el mundo, lo normal en el mundo, en este mundo que conocemos, cuando decimos gózate, ¿a qué ideas le vienen a ellos? De disfrutar de la jocosidad, de estar allí muy activos en carcajadas y risas. ¿Es ese gozo del cual está hablando aquí Santiago? Porque no es que los cristianos seamos masoquistas, ¿verdad? Porque acá dice Santiago que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Yo no creo que sea como el mundo piensa. Imagínense, por ahí me encuentro con hermanos Santos y Santos me dice, oh hermano, aquí estoy. ¿Qué pasó? Tengo feos problemas en mi vida. Me voy a gozar, hermanos. Me voy a gozar. Alegrémonos. Acompáñenme en la alegría. ¿Se refiere a eso? No, no se refiere a eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Santiago al usar esta palabra? Una gran interrogante para nuevos creyentes. Muchos creyentes que son nuevos, al empezar la vida de fe en Cristo, en una congregación luego del bautismo, encuentran que de repente ya encuentran problemas en el trabajo por su conducta, por su proceder. O de repente en casa, obviamente no todos son convertidos, pero alguien ya por su piedad ya le incomoda al inconverso, le incomoda al mundano. Entonces empiezan a tener fricciones y son pruebas. Porque en la vida necesitamos tener pruebas. Fíjense, hagamos un ejemplo de un niño. ¿Ustedes recuerdan cuando empezaron a caminar? ¿No se recuerdan? ¿No recuerdan? Pero pensemos en otros niños. Cuando ellos quieren pararse, de repente caen sentados. Y otra vez se levantan y caen sentados. Yo les pregunto, ¿esa es una prueba? Ahora, si ese niño, perdonen la expresión muy infantil que voy a hacer, si ese niño es inteligente y dice, no puedo caminar, me siento y nunca más voy a caminar. Es ridículo, porque ese niño por naturaleza otra vez se levanta, se cae, se golpea y nuevamente sigue caminando. Otra vez se tropieza, se cae, sigue caminando y sigue intentándolo, perdón. Está atravesando las pruebas, está saltando las situaciones difíciles. En un sentido, tiene esa expresión de progreso. Entonces, cuando Santiago dice, gózate, es como aquel padre de familia que está trabajando, levantando piedras o cargando troncos o madera muy pesada al punto que le duele la espalda y así se la pasa todo el día, pero lo enfrenta, algo tiene en mente él. En esta semana mis hijos van a comer. Y dígame, trabaja, le duele, está gozoso. Está, en el fondo hay un gozo inefable, porque sabe que vale el esfuerzo. O aquí sí puedo aplicar la palabra, vale la pena sufrir, porque voy a llevar pan para casa. ¿Vale o no vale? Exacto. Es como esa madre gestante que siente dolores, hay contracciones y siente dolores, es atroz. Pero hay algo en la madre. Ya llega el momento del parto, está en el lugar adecuado y las contracciones son más fuertes y hay un terrible dolor, pero ellas gritan, se quejan,
pero en ellos hay una confianza que ya muy pronto verán a su bebé. No se están quejando. Yo no creo que una madre gestante esté allí maldiciendo, maldito sea el momento en que me casé, ¿por qué me metí con...? No, 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 no. Está sufriendo, se está quejando por el dolor y no importa lo que venga. Vendrá el bebé y ese quejido, ese dolor tenía dicha, había seguridad. Entonces, cuando leemos aquí, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces ya podemos entender, el sumo gozo que escribe aquí Santiago es una dicha interior, un placer profundo, es una profunda seguridad y confianza que enciende un corazón alegre aunque el mundo no lo note. Es importante. ¿Cómo te sentirías, por ejemplo, si de repente en la calle te llega un mensaje de tu cuenta bancaria? Claro, tú sabes que tu cuenta estaba en cero, pero tu banco te manda un mensaje y te dice, señor, usted te dice, hay un depósito de 1.000.000 de soles. Y tú sabes que ahí está. Muy bien. Pero de repente al rato aparece uno de esos chicos ajenos de lo bueno, dueños de lo ajeno, siempre hacen lo malo, digo, ajeno de lo bueno, siempre hacen lo malo, y te roban la billetera y ahí tenías tus 200 soles. Y se corre y no puedes tú alcanzar tu billetera. ¿Cómo lo miras? ¿Desesperado, haces berrinche, gritas, das pataletas en el suelo? No, lo miras con una sonrisa de esas. Tengo 1.000.000 en el banco, ¿qué son 200? Mentira, hay un gozo interno, hay una confianza interna. De eso está hablando Santiago. ¿Me entiende? De eso habla Santiago y eso es lo que aparece en el corazón de un creyente. Por eso es importante que tengamos en cuenta, el gozo no es una experiencia que proviene de circunstancias favorables. Me aumentaron el sueldo, entonces soy feliz, dichoso. No, ese gozo no se refiere en ese aspecto. El gozo no es por momentos favorables, gratos, no, sino cuando te encuentres en el momento más difícil de tu vida. Y aquí Santiago está hablando a creyentes que estaban sufriendo, porque en esos tiempos había persecución por causa de su fe. Imagínate, le quitaban el terreno, le quitaban la casa, le quitaban sus bienes. ¿Cómo estaban ellos? Y aquí viene Santiago y dice, ten por sumo gozo cuando te han quitado tu casa. Claro, los hermanos que estaban lejos dirán, pues, claro, Santiago está hablando, él no ha perdido su casa, no ha perdido su negocio. No, pero Santiago está en el lugar peligroso, donde está el enemigo, donde está la fuente en un sentido del mal, donde está el horno. Y él dice algo muy importante, hermanos míos, le dice. No les dice, yo como medio hermano del Señor les hablo. No, no, no. Él se hace parte conmigo. Hermanos míos, le dice, que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Fíjense, es muy importante. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cuándo debemos tener sumo gozo? Es como aquel ave, como escribió el poeta, el ave canta aunque las ramas crujan, porque conoce lo que son sus alas. ¿Cierto? Entonces el creyente va a ser así. Va a ser muy atento, precavido y no va a tener pataletas como cuando uno estaba en el mundo. ¿Qué hacíamos cuando en el mundo algo pasaba? Algo sucedía. Imagínense, en el mundo se le muere un pariente,
la persona ya se quiere morir, ya se murió su pariente, ya se quiere morir y se quiere caer. Suéltenla, a ver que se caiga, se va a parar bien. Pero tiene esa actitud porque sabe que es malo, no tiene esperanza. Pero ¿qué diferencia cuando uno es creyente? Alguien se va, tenemos conciencia a dónde va esa persona que es creyente. Y si no es creyente, obviamente tengo la conciencia tranquila, porque cuántas veces le rogué, le hablé, le supliqué y me rechazó. Y hoy parte de la eternidad sin Cristo, yo no voy a gritonear ni nada por el estilo, sabré afrontar la realidad. Estoy pasando pruebas, si es un ser querido, o si es un amigo, un familiar o un vecino, es para pasar pruebas. Tenemos que tener en cuenta eso. Es otro ejemplo para que capten lo que Santiago está hablando, del gozo que habla él. Porque para muchos es un poquito contradictorio. ¿Cómo que me voy a gozar cuando tengo problemas? Por favor. ¿Esos están locos? Fíjense, cuando hay un matrimonio, dicen que el matrimonio es ¿acá hay casado? No hay casado, ¿no? El matrimonio es tienen vergüenza de decirlo. ¿Saben por qué no lo dicen? Porque no saben lo que es el amor. Porque el amor que muchos llaman amor no es amor, es conveniencia. Pero voy a entrar al grano para entender, y es mi oración que comprenda qué tipo de gozo está hablando aquí Santiago. Por ejemplo, se supone que dos personas se unen en matrimonio es porque han comprendido que son el uno para el otro. ¿Y se aman? No se aman. No se conocen. Porque yo cómo puedo amar algo que no conozco. Pero hay un acuerdo. Nos comprendemos. Entonces entramos en el matrimonio y es para ir conociéndonos. Porque cuando uno es novio, se atrae, uno se presenta de lo mejor. La otra se presenta de lo mejor. Él, muy atento, muy caballero. Ella, muy limpia, muy perfumada. Pero entran al matrimonio y de repente él, que era muy caballerito, ahora ya se olvidó eso, pasaron los días, dice, hey, no puedes, apúrate, no puedes. Pero antes, cuando no era matrimonio, él corría y lo ayudaba. Ahora ella pasa y él, ¿no te has bañado? No hueles rico como antes. Ahora, todos esos detalles, ¿por qué suceden? Para que se separen, no. Es porque si tú la aprecias, vas a tener que conocerla. Hay ciertas fallas. Él va a conocer fallas del hombre, el hombre va a conocer fallas de él, anomalías en las personas, en las actitudes, en sus asuntos, y es para conocerse y ayudarse mutuamente, ¿me entiendes? No te va a gustar. Algo que vistes en ella o en él no te va a gustar. Entonces son pruebas para revelar que realmente hay amor hacia ella o hay amor hacia él. Entonces tienes que aprender a apoyarle, a apoyarla, a ayudarla. No como en este mundo asqueroso. No, ya no te quiero. Para mí el amor murió. Qué desgracia, perdóneme, qué cochinada de actitud. ¿Por qué? Es un mundo inmaduro. Porque dice, el amor murió. El amor no muere. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, etc. Ese es el amor. Entonces me toca, aunque le vea fallas, vi las fallas, es para conocer cómo es él o cómo es ella y ayudarla y seguir adelante hasta encajar y para tener una unión sólida, un matrimonio sólido. Es eso. Entonces, vamos a pasar pruebas.
Es muy importante. Por eso, Santiago está hablando, hermanos míos, dice, que sean de sumo gozo cuando se hallen, cuando estén sufriendo, pasando pruebas, porque es para formar tu carácter. Dios permite las pruebas para formar tu carácter. Ahora, recordemos esto, que cuando no éramos creyentes en el mundo, vivíamos sin cuidados y cosechábamos esas actitudes. Sin querer o queriendo, sembrábamos mal, hablábamos mal, y el trato de la gente más adelante, al no gustarme, era lo que yo había hecho antes. O sea, ahora me están devolviendo el mismo trato y no me gusta, ¿y a quién le va a gustar? Y esos dolores son consecuencias del mal obrar, del mal actuar, del mal hablar antes. Ahora, si como creyentes no tenemos esos cuidados, entonces Dios va a permitir también que atravieses pruebas para que tu carácter sea formado. Dios permite pruebas. No es que Dios te manda pruebas. No, yo no creo eso. Dios permite, no es que Dios diga, a ver, ¿a quién fregamos esta mañana para probarle? No, no es así. Sino que uno mismo, a veces una actitud, un carácter destemplado. Si se te escapó ese genio y pusiste una cara de rocoto verde, y de repente ya el colega, la jefa o el jefe te vio mal y se incomodó, y vas a saberlo, vas a pasar un momento muy vergonzoso, muy triste. Entonces te toca afrontar esa situación para pulirte mejor, para ser mejor otra vez. Y te toca pulir tu fe y pedir disculpas, pedir perdón si afectaste a alguien. Entonces dime, en ese aspecto, el carácter de Cristo va siendo formado en tu vida. Por eso señala, hermanos míos, dice, que sean de sumo gozo cuando se hallen en muchas pruebas. Porque fíjense, no te preocupes. Es como aquel niño que está caminando y cae, pero ¿quién está mirándole? Papá o mamá o la hermana mayor, y están prestos a correr cuando hay peligro. Tú dejas caminar al niñito, está tranquilo, pero ves que por ahí hay unas gradas o algo, ya te levantas para cuidarle. En un sentido, así es Dios. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No te va a faltar cuidado, no te va a faltar atención, no te va a faltar socorro, porque el Señor es tu pastor. Obsérvese, por favor, vayamos a Isaías capítulo 41, por favor. El profeta Isaías dice algo, tiene algo para nosotros. Isaías 41, versículo 10, señala él, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está allí. No importa el problema que estés atravesando. Recuerde, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánta aflicción le dio el mundo al Cristo? Pero Él se mantuvo firme. Tú y yo estamos en este mundo. Y mientras estamos en este mundo, y mientras estamos en este cuerpo, hay tendencia al mal. De repente, en un momento yo puedo incomodar a alguien. En otro momento alguien me puede incomodar a mí. Estamos para ayudarnos, para forjar en nosotros. Dios quiere forjar el carácter de Cristo Jesús. Ahora bien, obsérvese, dije, la palabra griega para tentación es la misma que es para pruebas. Entonces, pruebas o tentaciones es la misma palabra griega. En 1 Corintios capítulo 10, obsérvese, Dios no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos soportar o seamos tentados más de lo que podamos soportar. Dios es fiel. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13 señala muy claramente esta realidad. ¿Por qué? Y usted debe entenderlo porque necesitamos conocer lo que Dios ha puesto. Versículo 13, obsérvese, 10
13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir o de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas o para que podáis soportar o resistir. ¿Alguna vez estuviste en una tentación? Dios sabía que podía salir. No caí, es tu culpa, no es culpa de Dios. Yo he sido tentado y he caído, pero Dios sabía que podía salir. Porque dice, así como está la tentación, dice el Señor también, nos dará la salida, claramente. Porque obsérvese lo que señala cuando Él manifiesta, sino que dará también juntamente con la tentación la solución, la salida. Entonces, en el momento que estés atravesando un momento difícil, de repente un trabajo, o en el trabajo, algo te salió mal, hay problemas con los colegas, o de repente en la familia, hay un asunto que enfrentó a la familia, mantente firme, ten seguridad que de todo ello Dios quiere sacar algo bueno para ti, solo Él quiere tu voluntad, tu aceptación, tu permiso. Es como decir, Señor, aquí estoy. Recuerden la prueba que pasó Pedro, el pescador. Él no sabía dónde estaba metiéndose. Cuando aquella madrugada el mar estaba a punto de hundir al bote, las olas terribles golpeaban y de repente vieron que venía alguien los pasaba y se asustaron y dijeron ellos, un fantasma, pero reconocieron, no teman, y reconocieron la voz, no teman, yo soy. Reconocieron la voz. Entonces Pedro, muy abierto y muy disparado él, dice, Señor, si eres tú, y si no eres el Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas como tú, prácticamente así como tú, yo quiero ir igual. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice el Señor? Ven pues. Y el loco se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y al ver que caminaba sobre las aguas, era una prueba tremenda. Pero toda prueba se sale victorioso cuando no se quita la mirada de Jesús. Pero Pedrito quitó la mirada y dijo, claro, yo también puedo caminar como Jesús, y se hundió. No. Él no puede caminar como Jesús. Él puede caminar con Jesús, que es muy diferente. ¿Me entiendes? Usted no puede ser santo como Jesús, sino con Jesús. Usted no puede ser victorioso como Jesús, sino usted va a ser victorioso con Jesús, que es diferente. Por eso aquí Santiago señala claramente que tengan mucho gozo cuando se hallen en situaciones difíciles. Por eso, aférrate más a Jesús. Fíjese lo que leemos en Hebreos capítulo 12. Algo muy importante. Hebreos capítulo 12 y vamos al versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay algo muy importante. Jesús afrontó problemas, afrontó situaciones difíciles, obvio. Y él se gozó. ¿Qué leemos aquí? Versículo 2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pero en el original da a entender que él puso su gozo más allá de la cruz.
Es que no había cómo salvarte. No había cómo ayudarte. No había otra forma de poder liberarte, salvarte de la condenación eterna. Y Él entregó su vida por ti. Agarró tu muerte, tu pecado, tu maldad y la pagó por ti. Y Él la sufrió, Él agonizó, Él gimió, pero Él sabía que más allá del dolor, te veía a ti libre, perdonada, perdonado, salvado. Ese era su gozo. Hoy en día, cuando yo veo personas que un hermano de repente le trató mal, ya se molestó. No, me voy a otra congregación. No está viendo que más allá algo bueno va a pasar. Porque necesitamos aprender a sobrellevarnos, a ayudarnos. Porque si mi hermano falló hoy me falló a mí, algo estuvo mal en él en ese momento. Mañana algo puede estar mal en mí, yo puedo fallar. Entonces, si él se va, ¿quién me ayudará? O si yo me voy, ¿quién le ayudará? Oh, hermanos, estamos para ayudarnos. Por eso la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes bien dice, debemos exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Eso es importante que tengamos en cuenta. Entonces Jesús también sufrió. No es que Jesús haya dicho, hermano, ahora me la voy a hacer tus romanos. Yo tengo poder, yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Que me golpeen, que me juzguen, yo voy a resucitar. No, no fue así, hermanos. Él sufrió porque Él era humano, verdadero Dios, verdadero humano. Él sufrió, Él se angustió, Él sufrió el rechazo, Él sabe lo que es una decepción, Él sabe lo que es querer, amar y ser despreciado por el ser que ama. Eso conoció el Señor, esa fue parte de su pasión, parte de su dolor. Por eso la paciencia señala en el versículo 4, obsérvese lo que dice Santiago, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos o maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Si afrontas y pasas la prueba, tú mismo sabrás quién eres. Repito, si hay un problema difícil, si hay una tentación difícil, si la afrontas, la pasas, tú sabrás quién eres. Es muy importante que tengamos en cuenta. Dios permite las pruebas no para que Él sepa ver si eres fuerte o no. No, Él sabe si eres fuerte o débil porque Él es Dios. Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él sabe. Por lo tanto, permite las pruebas para que uno mismo sea pulido. Y permite las pruebas para que tú seas elevado. Cuando el buscador de oro encuentra ese material y lo somete a prueba, al oro, lo pasa por fuego, ¿para qué? ¿Por qué lo hace? Para que tenga valor él, para que él brille más o el oro sea mejor apreciado. Para que el oro sea mejor apreciado. Obviamente, y el que se lleva toda la gloria es Él. Y en un sentido, Dios permite pruebas en tu vida y tú lo afrontes, pases la prueba para que tú seas formado, para que tú alcances brillo y la gloria se la lleve el Señor. Por favor, Primera de Pedro, para terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Capítulo 1. Leamos versículo 3. Fíjese lo que leemos. 1:3. Tengan en cuenta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obsérvese. Entonces, ahora un creyente, conociendo la realidad, va a saber afrontar la situación. Porque recordemos, cuando tenemos problemas con alguien, no mires mal a la persona, porque al creyente le atacan seres de otras esferas, los enemigos. Por eso Pablo dijo, nuestra lucha no es con sangre y carne, o sea, no es con gente. Pero si algún ser humano te causa problemas, es porque esa persona le está dando lugar al diablo para hacerte problemas. ¿Me entiendes? O sea, el enemigo lo está usando. Si alguien que te critica, si alguien habla mal de ti, de repente esa persona está siendo avivada, animada por un demonio, porque le está dando lugar de repente en su vida. Esa persona ama al mundo, no tiene oración, no hay estudio de la Biblia, no tiene piedad, y entonces algo abierto está, entonces el enemigo puede manipular desde afuera y hacer que cause problemas a otros. Tengamos en cuenta esta realidad. Termino entonces con esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acércate al Señor. Dios es firme, es fiel. Éntrale, ora, estudia su palabra, búscale cada día. No solamente lo busques cuando estás mal, cuando tengas problemas, búscale en tus momentos gloriosos. Yo tengo algo muy importante en mi vida. No sé si es una costumbre buena o mala, pero yo sé que es así de bueno. ¿Por qué? En mis tiempos, cuando estoy lúcido, ameno, firme, busco a Dios, le busco. Y el día que estoy un poquito angustiado, agitado por alguna situación, me siento mal, no le busco, me siento y estoy en silencio. Y yo siento que el Señor viene y me abraza. Es como aquel papá, a usted le habrá pasado. Usted está en su oficina, está trabajando, siempre el pequeñito viene, papá, siempre te está hablando, siempre te está acercando, ¿cierto? Siempre viene, anda, ya. Y siempre viene, y otra vez viene. Y de repente cuando un día no viene el niño, ya te sorprende. Alguien te dice, no, está enfermito. Entonces, eres tú quien va, lo buscas. Dios actúa así, hermano. Dios actúa así. Hubo un tiempo en mi vida, yo se lo conté a ustedes, estaba tan muy triste, angustiado, porque yo salí de un lugar en Chosica donde me hacían problemas por envidia, y me fui a otro lugar y vine a estos lugares. Entonces aquí ya no habrá problemas, pero aquí los problemas fueron 5 veces más fuertes. Y pasó un tiempo y dije, Señor, ¿qué está pasando? Yo te sirvo, quiero seguir, tengo celo de ti, busco tu presencia, quiero darte a conocer. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos problemas, Señor? Al menos si yo tuviera una señal tuya, Señor, ayúdame, Dios. Yo quiero. ¿Por qué estos problemas? Estaba debajo de un árbol y sentado, agaché mi cabeza simplemente. Al menos si tuviera una señal, Señor, lo dije. Y agaché mi cabeza y cuando levanté los ojos, a una distancia de mi brazo, estaba parado un colibrí. Cerquita, ahí casi a mi lado, yo podría agarrarlo. Estaba parado un colibrí. Y ese colibrí, usted sabe cómo son, si lo ha visto. Estaba mirándome y como que de repente se movía su cabecita, como que se arreglaba, todo tranquilo. Es como que si me dijera, no te tengo miedo, estoy contigo.
estoy seguro contigo. Es como si me dijera. Y se ponía así y me miró y de repente se elevó y revolcó en mi delante y se fue. ¿Quién era? Por eso Santiago dice, hermanos míos, dice que tengáis, que seáis de sumo gozo cuando os halléis en pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Entonces, cuando tengas un problema, no reniegues, no patalees, es el Señor. Recuerda, a Él servimos. Él quiere forjar en ti el carácter de Cristo, porque te quiere usar. Te quiere formar porque quiere usar. Al Señor sea toda la gloria.